Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Díaz, soy ingeniera en Oracle y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y muy sonado por estos días y más en esta pandemia, que es todo lo que es ciberseguridad y lo que es cloud o nube. Vamos a ver alguna temática, una introducción muy breve de todo lo que es ciberseguridad, por qué la ciberseguridad es tan importante el día de hoy. Vamos a aprender unos tips de cómo identificar y detectar cuándo es importante tener ciberseguridad tanto en nuestras empresas, si es que somos propietarios de alguna empresa, o como empleados también. Cómo proteger, cómo ayudar a detectar y cómo responder y recuperar a esos ciberataques que empiezan a llegar. ¿Listo? Espero que disfruten esta charla. Va a ser unos 50 minutos muy amenos y empecemos. ¿Qué es ciberseguridad y por qué la ciberseguridad? Para eso, pues es muy importante acotar el tema de los ciberataques, ¿sí? Hoy en día se han aumentado, como les comenté en la introducción, cada vez estos ciberataques aumentan día a día, no solamente digamos que fuera de nuestro territorio, que a veces escuchábamos que no, que eran en Estados Unidos, tal vez en Europa, donde veíamos inclusive esas películas donde entran James Bond a incurrir en los sistemas de los bancos y otras más. Y resulta que esas películas ya hoy en día son realidad, ¿no? Ya no solamente es ficción, resulta que ya inclusive en Latinoamérica han llegado esos hackeos, cada día se aumentan muchísimo más. Aquí tenemos una diapositiva donde tenemos unos porcentajes, donde en estos porcentajes vemos un panorama de crecimiento bastante alto. Inclusive han sido atacados no solamente el sector financiero, como se supone que es el más, pero también durante la pandemia inclusive hospitales también fueron atacados y esto pues ustedes saben que es súper delicado, de tanto así que han salido normatividades exclusivas para todo el régimen médico y otro tipo ya de que ahorita vamos a ver de normas asociadas a todo lo que es la seguridad de la información. Entonces, para hacer un resumen de lo que es la ciberseguridad y el por qué, ahorita vamos a ver unos tipos de, tal vez, de cuáles son los que podemos empezar a identificar, pero básicamente esto nació por todos los ciberataques que se han presentado en los últimos tiempos y más aún con todo lo que es la nube. Es importante resaltar, tal vez como les comentaba, en esta charla puede ser algunos pequeños empresarios que estén conectados o puede ser también personas que trabajan para el sector eh, de sistemas, donde en este sector justamente es donde se debería, casi siempre decimos que todo el mundo debería tener seguridad, pero ahora sí como dicen en casa de herreros, resulta ser que los que más deberíamos tener seguridad somos los que menos tenemos. Entonces, como siempre, en algunas organizaciones, no solamente, digamos que los que han sido atacados, no solamente son perjudicados las empresas, los empleados, sino también su reputación, ¿sí? Aquí cabe recalcar que si, por ejemplo, yo estoy o soy cliente de alguna de las empresas donde en unos años reconozco, veo que fue expuesta a un ciberataque, pues seguramente la falta de confianza que se va a presentar sobre esa empresa pues va a ser nula, ¿no? Seguramente yo ya no voy a requerir los servicios porque voy a tener temor a que la información que ellos tienen guardada o que tienen mía va a ser vulnerada. Entonces, esto también es súper mega importante que lo tengamos en cuenta, en que no solamente aquí vemos unas estadísticas de quienes pueden ser afectados a la hora de sufrir un ciberataque en nuestra empresa, pero no solamente son internamente los daños internos que en realidad son bastante altos, sino también los daños que se pueden sufrir como empresa, como imagen y nuestros clientes, ¿sí? Me pasó en mi carrera que he tenido como
como ingeniera durante varios años y con diferentes empresas que han llegado por solicitud de recomendaciones, donde me han dejado saber de algunos ataques que han tenido y resulta ser que los ataques los han dejado casi que traumados porque la información que han perdido, los días que han estado fuera de en línea por esta pérdida de información, por esta pérdida de contraseñas, ha sido bastante alta. Entonces, por eso es que hoy venimos a hablar de este tema y para que ustedes pues se lleven más información. Dentro de los tipos de amenazas en la ciberseguridad encontramos bastantes, muchos, pero aquí quise recalcar cuatro, que tal vez con estos cuatro ya podemos saber cuáles tal vez nos han afectado, inclusive de pronto podemos tener aquí personas donde ya han sido afectados por algún ciberataque. Tenemos uno de los más sonados, que es todo lo que es suplantación de identidad o phishing, que este phishing básicamente lo que es que llegan algunos correos electrónicos fraudulentos que se asemejan a fuentes, a buenas fuentes, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, este puede ser de un banco, este correo no lo abro porque inclusive es de la misma empresa, pero resulta que no, que son suplantaciones, entonces lo que entran a través de este correo empiezan, o el objetivo principal pues es sacar claves, ¿sí? Información de la empresa, números de teléfono, números de tarjetas, resultamos pues cayendo en este tipo de ciberataques. Otros de los más sonados, que es el ransomware o el malware, estos dos son muy parecidos porque los dos consisten en ser un software de los cuales entran y empiezan a invadir nuestros sistemas. Y estos software, la diferencia del uno del otro es que uno o el malware lo que hace ya es afectar nuestra infraestructura, nuestros computadores o nuestros equipos, mientras que el ransomware tal vez solo afecta nuestro software, ¿sí? En los dos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal justamente es pedir dinero por la información que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo que hacen este tipo de software maliciosos es que entran a los sistemas, literalmente me dañan todo lo que yo tengo y o lo encriptan de tal manera en que yo a la hora de poder descifrar o ver mi información está toda encriptada, no la puedo abrir, no puedo abrir carpetas, no puedo abrir nada y entonces te llega un mensaje a tu teléfono celular diciendo, bueno, si quieres recuperar tu información, tienes que consignarme tanto dinero en tal cuenta y así puedes recuperarla. Hay muchas empresas, aunque uno no lo crea, hay demasiadas empresas. Yo he tenido bastantes clientes donde han caído en estas, digamos que lastimosamente en estos casos y les ha tocado pagar dinero donde no les devuelven toda la información, les devuelven una cuarta parte, cierto porcentaje de información y como les comentaba, pues digamos que después de esto recuperarse es bastante difícil, primero porque generalmente cuando pasa ya el cliente, o digamos se salen o no, o dejo, por ejemplo, si soy una tienda online y resulta que dejó de funcionar en algún momento a otro, pues las ventas y todo lo que se hizo en ese día, pues se perjudicó, además que todo está encriptado, todo, bueno, digamos que en realidad es bastante difícil que un cliente se pueda recuperar. ¿Se puede recuperar? Claro que sí, todo se puede solucionar y más a la hora de hablar de sistemas y informática y se puede hacer, pero es difícil, es complicado. Entonces la idea siempre, que son esos tips que vamos a aprender el día de hoy, es cómo poder identificar, cómo detectarlos y cómo prevenirlos. Y ya la ingeniería social, que básicamente es un resumen de todos los anteriores, ¿sí? Inclusive en algunas ocasiones pueden llegar a atacar dos o todos a la vez. Entonces, la recomendación es empezar a tener mucho cuidado con este tipo de ciberataques. Aquí unas frases que me gustaron, las he leído en diferentes exposiciones o presentaciones que he tenido y quise traerles en resumen estas tres frases
¿Por qué? La primera nos comenta que las organizaciones necesitan datos y usuarios para administrar el negocio, pero al no estar protegidos introducen riesgos. ¿Por qué la quise traer aquí el día de hoy? Resulta que también tuve un cliente donde él decía, no, Lucía, te cuento que yo sí tengo seguridad. Y yo, bueno, cuéntame cómo es tu seguridad. Y me decía, no, yo le hago firmar a mis DBAs y a las personas que trabajan aquí unos acuerdos de confidencialidad. Y yo les decía, y aparte de eso, ¿tienes otra seguridad? Y me decía, no, si ellos llegan a compartir información, yo los puedo demandar. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que este cliente tiene seguridad de la información? Ahí les dejo la duda para que la piensen, la mediten y luego me busquen y la contesten. Pero pues definitivamente dentro de nuestra información tenemos personas, o sea, no podemos evitar contratar personas, tenemos que tener usuarios porque esos usuarios vivimos y tenemos con quién o quién administra nuestro negocio, ¿no? En la parte informática, los DBAs, los desarrolladores, bueno, todos los que se encargan de administrar nuestro sistema y seguramente estas personas van a tener acceso a información vulnerable, importante, como lo son nuestros registros bancarios, la nómina, recursos humanos, quién gana más, quién gana menos, cómo gana, el gerente cuánto gana, bueno, tanta información importante que es al final del día importante para el negocio, para todos y que puede ser vulnerada. Entonces, no solamente por entes externos, sino también internos. Entonces, por eso quise traer esta frase. Los datos confidenciales son el objetivo principal de los atacantes, efectivamente, o sea, siempre los atacantes van a ir a esos datos confidenciales, por eso es importante tener como protegida donde está alojada nuestra información. Hoy vamos a hablar un poco de cuál es tal vez ese corazón de la información que al final son las bases de datos, ¿no? Y los datos confidenciales residen en las bases de datos. Un resumen de lo que les acabo de decir. Este es el corazón de toda la información. Nos olvidamos a veces en algunas ocasiones decimos, bueno, no, pero yo tengo un firewall y en mis aplicaciones tengo tantos firewalls que no me impiden o tengo tantas contraseñas que no me impiden llegar. ¿Y qué pasa si pasan de ahí? ¿Qué pasa con mi base de datos? ¿Tengo protección con mi base de datos? Eso también se los dejo para que ustedes lo puedan meditar. En las organizaciones deben proteger a los usuarios, los datos y la base de datos. Aquí ya empezamos a hablar de cómo o por dónde pueden entrar esas vulnerabilidades o esos ataques. Entonces tenemos 4 frentes muy importantes. Son los usuarios, las aplicaciones que están conectadas a Internet, que digamos que evidentemente tenemos que hacerlo, tenemos que conectar esas aplicaciones, la infraestructura en la que está alojada nuestra información y los dispositivos. Los dispositivos también son una parte súper importante, inclusive generalmente cuando nosotros conectamos un dispositivo, no sé si a ustedes les ha pasado que conectan la impresora y la impresora tiene una dirección IP, ¿sí? Por ahí en algún momento, si yo no conecté nada a esa impresora y la dejé ese puerto libre, por ahí pueden llegar también a atacar. Entonces, es tener cuidado con esos frentes. También resulta o en muchas ocasiones pasa, que aquí viene otra frase muy importante, que dice, los clientes no son vulnerados porque no tienen las herramientas, son vulnerados porque las herramientas son demasiado complejas. Esto es demasiado cierto. En muchas ocasiones hay clientes donde tienen un montón de cosas y han comprado en el transcurso de su vida como empresa eh, y tienen un montón de soluciones donde al final ninguno sabe manejar ninguna solución, ninguno va a implementarla o a ninguna o la implementan pero a ninguna le dan el seguimiento necesario o las olvidan. Entonces resulta que tienen tantas que no saben cómo controlarlas. Entonces también ojo con eso, ojo con el no solamente, no, yo ya tengo protección de mi información,
tengo algo en Cisco, tengo algo, no sé, en Oracle, tengo algo en Microsoft, tengo algo en Amazon y bueno, y tengo y tengo y tengo, pero ¿cómo lo manejo? ¿Sí? ¿Cómo le doy control a todas esas herramientas que tengo? Entonces también tener mucho cuidado, estar monitoreando esa información, si tengo integración con otras aplicaciones a diferencia de las que yo tengo internas o de las aplicaciones que estamos desarrollando in-house. Sé que aquí en esta charla el día de hoy hay bastantes desarrolladores y también tener mucho cuidado a la hora de desarrollar, hacer esas integraciones con todo lo asociado a la seguridad, que no tengamos una herramienta para cada uno de nuestros tipos de desarrollos, sino que intentemos consolidar todo en un solo lugar. Siempre esa es como la recomendación. ¿Hay una mejor manera? Claro, hay muchas maneras de acuerdo a cómo lo estemos manejando hoy, pero siempre, si lo estamos manejando hoy de una manera, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo. Listo, aquí cómo establecer un programa de ciberseguridad. Bueno, vamos ya a empezar con algunas de las recomendaciones. Aquí lo quise dibujar o hacer esta diapositiva como un camino de cómo empezar ya a tener ese control de la seguridad y de la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, primero, obviamente, es implementar un plan de acción. Debemos empezar a ver o a detectar por dónde está entrando, dónde podemos ser vulnerables, abordar las brechas, empezar a tener control, tener un perfil objetivo. No tenemos, importante, no es empezar a enfocarnos en diferentes software, en diferentes dispositivos. Es mejor hacerlo uno por uno y tener esos perfiles, ese objetivo claro. Una evaluación de riesgos, esto es supremamente importante, más si empezamos a generar, o bueno, tenemos algo donde o estamos desarrollando algo donde sabemos que sobre este desarrollo se van a generar auditorías. Ahorita, como les comentaba, con todo el robo de información que se ha venido creando y que cada vez crece y crece más, pues las auditorías sobre la seguridad de la información se ha vuelto muchísimo más rigurosa e importante. Tener un perfil actual, siempre estar muy actualizados con cómo está la información, una orientación y un alcance. Esto siempre es claro, o sea, tener nuestro alcance súper claro de hasta dónde tenemos que ir, cómo vamos y un plan de ruta, digamos que digital, si se puede tener. Hay muchas herramientas, tener todo este plan de desarrollo a nivel de seguridad. Si no, pues también estamos a su disposición para que nos busquen y les damos como esas herramientas para tener esos planes. Luego vamos con, este también lo quise traer para que ustedes sepan que no solamente la ISO, porque es tal vez la más conocida, la ISO 27001 y sus subsiguientes, ¿no? La 27017 y la 27018, que van enfocadas a la seguridad de la información, que como les comentaba, son donde la mayoría de empresas se están certificando, inclusive muchos bancos hoy en día tienen que cumplir con sí o sí con estas regulaciones, pero adicional de estas hay muchas más, ¿sí? Aquí mal contadas hay unas 15, 20 y me quedo corta porque cada vez van saliendo más y más normatividades para poder controlar cómo, cómo yo estoy guardando la información, ¿sí? Entonces, si ustedes aquí están desarrollando una aplicación y están guardando, consolidando todo en una base de datos o en unas aplicaciones o en bases de datos o bueno, cómo lo estén haciendo, pilas, cómo lo están o con mucho cuidado, cómo lo están guardando esta información, que intentar que cumpla con estos tipos de regulaciones para que la empresa que estemos desarrollando, si estamos desarrollando para nosotros mismos o para diferentes empresas, puedan luego certificarse, puedan cumplir con las regulaciones sin ningún problema. De las más conocidas, obviamente la PCI, que ustedes saben que pues es la pasarela de pagos, hoy en día es de las más solicitadas y con los clientes con los que más deben de cumplir. Luego tenemos, bueno, lo que les comentaba asociada a la salud, específicas por sector, que está la HIPAA, que la HIPAA
es de la normatividad que regula todo el sector de salud, el financiero y bueno, tenemos muchísimas más. También está el de la Unión Europea, que es la RGDP. Inclusive hay clientes que no solamente venden a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cuando nosotros vendemos a nivel internacional, nos tenemos que acoplar a esas normas que están, digamos que en el país que estemos vendiendo, ¿sí? O que estemos teniendo ese desarrollo. Entonces, hay muchos ahorita que se están expandiendo a Europa. En Europa son muy rígidos con toda la normatividad de seguridad, entonces muy también prioritario leerse este tipo de normas, así no las leamos completas, por ejemplo, por lo menos lo que va asociado a seguridad de información y de lo que se está alojando en la base de datos. Aquí también ya empezamos a darle forma a los puntos de introducción y a la agenda que les tenía preparada, de cómo aprender a identificar, cómo proteger, detectar, responder y recuperarme en dado caso que ya llegue el ataque y yo no tenga modo alguno de poder recuperar, de poder responder y pueda responder a ese ataque y pueda recuperarme de ese ataque. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a empezar con identificar. Bueno, antes de pasar al siguiente slide, esto no solamente es algo que yo en representación de Oracle, pero esto no solamente es algo que lo hizo una empresa, generalmente estas normas las tienen que seguir o salen o estandarización de institutos que se encargan de regular todo lo que va asociado a la ciberseguridad. ¿Listo? Entonces, este framework que ven acá es importante también que lo empiecen a identificar porque son cosas que para sus mismos desarrollos van a empezar a tener que tener en cuenta y mapearlo. Entonces empezamos con la identificación. ¿Cómo puedo yo identificar esas, por dónde puede entrar o por dónde puede iniciar el hackeo, ¿no? Entonces, con esto es importante tener mi hardware al día, ¿sí? Dónde está la información. Aquí ya empezamos a hablar de cloud. Sé que tal vez hay muchas personas aquí en la sesión donde todavía tienen sus desarrollos on-premise o sus desarrollos locales. Entonces es importante validar, así sea que esté en cloud o así sea que esté on-premise, cómo está mi inventario de hardware, cuáles son las plataformas y no solamente de hardware, sino también de software, ¿no? Las aplicaciones que yo tengo, cómo se conectan, si tengo una identificación de usuarios, cómo tengo yo esa identificación de usuarios. Entonces ahí ya empezamos a hacer nuestro checklist y nuestro mapa. Luego ya tenemos la comunicación, cómo me estoy comunicando yo a través de esos portales, ¿sí? ¿Con cuál? Si tengo una pasarela, si me conecto por medio de unas APIs, si tengo alguna conexión a otros sistemas. Bueno, ahí es importante ver todo el flujo de información. Ya luego vemos cuáles son esos datos críticos que recuerden cuando les empecé a contar de los ciberataques y de por qué nació la ciberseguridad. Yo les contaba de a qué o en qué casos es que empiezan a hacer los ciberataques y hacia qué punto van, ¿sí? Y el primer punto, el punto donde siempre van, es a la información financiera de los CEOs. Entonces, aquí es importante priorizar y clasificar esa información, ver cuál es la más vulnerable de la empresa y esa empezar a protegerla. Y ya por último, pues tener unos roles y unas responsabilidades, asignar unos roles y unas responsabilidades, no solamente yo como empleado o yo como desarrolladora o yo como dueña de la empresa, sino todos los que están o se conectan a mis sistemas, ¿sí? A mi software. Entonces, a los proveedores que se conectan, a los clientes que se conectan, a los socios, empezar a crear ese perfil, esa identidad para que yo pueda tener una mejor regulación y pueda tener un orden a la hora de permitir y crear esas políticas de acceso a mis sistemas.
¿Listo? Ahorita vamos a profundizar más este tema de políticas de información y más enfocadas al cloud o a la nube. ¿Cómo? Bueno, aquí seguimos hablando de identificar, cómo identificar. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tener algunas, como les comentaba, ¿no? Las amenazas internas y externas, empezar a priorizar, intercambio de información en foros. Hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, que compartir alguna contraseña específica o que accedan a mis sistemas de, no sé, de Zoom o algo y que tengan que entrar a mis sistemas de por sí, mucho cuidado con lo que se comparte, cómo se comparte. Entonces también tratar de que lo que se comparta hacia el cliente externo esté bien asegurado y que no se tenga tanta vulnerabilidad por medio de esa API por cual se está compartiendo. Entonces también ahí tener demasiado cuidado, empezar a identificar cuáles son esos activos por los cuales pueden llegar o ir estos atacantes. ¿Listo? Aquí ya empezar para hablar un poco de modelo de seguridad compartida y ir orientando la charla un poco más técnica. Aquí ya vamos a dejar de hablar un poco de lo que son los ciberataques y ya empezar a hablar, como les comentaba, de cómo identificar y cómo ya empezar a prevenir, ¿sí? Hay modelos de seguridad compartida, sí, hay dos tipos. Hoy la charla es de cloud, entonces vamos a enfocarnos mucho en cloud. Entonces está el tema on-premise, pero también tenemos la opción cloud, ¿sí? En la opción cloud, pues está todo, o bueno, digamos que en este caso, la nube o la nube que ustedes decían elegir, en este caso la de Oracle, tiene o se hace cargo de toda la seguridad de todo lo que ustedes ven acá, ¿no? De toda la infraestructura, de toda la virtualización, servers, storage, networking. Eso se hace cargo la nube en la que ustedes vayan a alojar sus sistemas, sus softwares y ya ustedes, digamos que se harían cargo de las aplicaciones en dado caso que lo que quieran sea un servicio donde ustedes ya tengan sus aplicaciones in-house y lo que quieran es ir y dejar sus aplicaciones en la nube, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de monitoreo donde podemos monitorear la seguridad, que en cualquiera de los dos somos vulnerables, ¿sí? Tanto en cloud como en on-premise. Ha pasado, hay que empezar a quitar esa venda donde decir, no, es que yo tengo mis servidores acá, los tengo súper seguros, yo aquí los tengo guardaditos en mi data center y absolutamente nada les va a pasar. Por eso yo no me voy a la nube, ¿sí? Por eso no me migro a cloud, porque en cloud no sé dónde están los data centers, yo no estoy viendo dónde está el data center. Entonces, eso hay que empezar a quitarnos ese estigma que tenemos. En realidad, ahorita les voy a mostrar un mapa de donde hay data centers, o sea, generalmente las diferentes o los diferentes proveedores de nube tienen data centers por diferentes lugares, por diferentes países y se les facilita muchísimo a ustedes el tema de la seguridad, inclusive muchísimo más que ustedes teniéndolo localmente. Entonces aquí para ya ir abriendo espacio a cómo se diferencia el cloud y cómo podemos empezar ya a ver esas oportunidades de empezar a migrar a cloud nuestros sistemas o nuestros softwares. Ya vamos aquí a pasar al tercer punto, que es pues proteger y detectar. Listo. Para proteger y detectar es importante, muy importante, conocer cuáles son los diferentes softwares, los diferentes sistemas que ofrece el mercado. Como les decía, hay muchísimos y hay clientes que inclusive se llenan de un montón sin conocer o sin saber qué hace cada uno de ellos. Entonces, eh, como les decía anteriormente, el paso anterior es identificar, ¿no? Empezar a identificar, empezar a organizar la información, cuál es ese corazón que yo debo tener o cuidar, que en este caso es la data, ¿sí?
la data y toda la información que está alojada en esa data, que básicamente es nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener nuestra base de datos como mínimo? Pues que esté encriptada, ¿sí? Todo lo que es, no sé si ustedes han escuchado el término TDE o el Transparent Data Encryption, que es uno de los que siempre piden en las regulaciones, que la información esté encriptada. Importante que si lo hacen por medio de un software, pues que este software sea dinámico. Hay muchos softwares que lo que hacen es generar unas llaves de encriptación sobre los sistemas y estas llaves de encriptación tienen unos momentos de vida, ¿sí? Son unas llaves donde yo guardo toda la información, tengo por un periodo de tiempo esa llave, pero resulta tanta información y tantas llaves de información que no sé cómo controlar. Entonces también ahí es donde les menciono que tener mucho cuidado con las herramientas que adquirimos para proteger o encriptar la información o digamos, de algún atentado, porque de hackers, de un atentado de hackers, para aclarar, porque pues resulta o puede llegar a pasar que puedo perder el control y eso también puede ser contraproducente para nosotros mismos y para la empresa. ¿Listo? Bueno, dentro de la base de datos hay un montón, todo lo que es la auditoría de la información y ya luego pasamos a tal vez a un software o software dedicados a todo lo que es la infraestructura. Aquí también dentro de lo que es el cloud, de acuerdo a la diapositiva anterior que vimos, casi siempre la nube en la que ustedes vayan a alojar sus diferentes sistemas se va a encargar de esa seguridad, ¿sí? Ustedes se van a desentender de todos los siguientes ítems, que es compute, networking, monitoring, todos esos ítems en cloud desaparecen para ustedes. O sea, eso hace parte, es una carga menos, ya hace parte del proveedor en cloud en la que ustedes vayan a alojar su nube. ¿Por qué? Porque ustedes ya le van a dar ese poder al cloud de dónde, en qué infraestructura. Ellos, digamos que nosotros como proveedores de nube tenemos ya que cumplir con unas normatividades que, como les comentaba, de acuerdo al país en donde estemos, pues tenemos que cumplir con esas normas que nos exigen. Inclusive en las nubes también tienen que cumplir con las certificaciones, con algunas para poder dar ese servicio. Entonces, por eso ustedes ya se deslindan de todos esos ítems a nivel de infraestructura y nos dan la carga a nosotros. ¿Ustedes de qué se encargan? Ya de todo el proceso de encriptación de su información, de su data, pero todo lo que es infraestructura ya hace parte de nosotros. Igual es bueno que conozcan si están por el lado on-premise, por el lado local, en su data center, también qué puede servir. ¿Qué herramientas? Yo aquí en este slide tengo algunas muy enfocadas exclusivas a Oracle, pero pues hay muchas más en el mercado que son similares. Básicamente casi todas hacen algo similar. Un plus que lo otro, de acuerdo a las necesidades que se tenga, pero pues es importante que las conozcan, que lean cuáles hay y que al final se vayan con la que mejor se sientan y que ustedes necesiten. Aquí ya empezamos a hablar de términos un poco más técnicos asociados a la identidad y acceso a información. Como les decía, la idea es darles en esta sesión de cómo pueden identificar, cómo pueden detectar, cómo pueden prevenir y cómo pueden responder. Entonces, aquí ya vamos en todo lo que se puede hacer para prevenir. Para prevenir, muy importante, pues tener un control de identidades, efectivamente. En este control de identidades, pues que tener unos usuarios, siempre vamos a tener unos usuarios, unos grupos, entonces, sobre algunas instancias ya sea de aplicaciones, ya sea de bases de datos, o lo que nosotros, o de un proveedor externo o interno, de acuerdo a lo que nos conectemos. Es muy importante tener ese control de identidades y sobre ese control de identidades unas políticas, porque de nada sacamos si tenemos nuestros grupos de personas o de usuarios que van a acceder a tal aplicación, los tenemos claros ya con sus contraseñas, sus accesos, pero si no hay unas políticas de seguridad, ¿sobre qué? Sobre todo lo que está
Como les comentaba, la charla iba enfocada en cloud, entonces voy a hablarles ya más cloud sobre los compartimientos, ¿sí? Que en este compartimiento es literalmente la infraestructura eh, donde yo tengo alojada la información, ¿sí? Sobre, como lo menciona aquí en la imagen, sobre unos recursos que me van a acompañar todas esas políticas de información. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer o tener claro? Cómo yo hago esos grupos, qué políticas le doy a esos grupos y cómo acceden esos grupos de usuarios a toda la información que yo tengo. Ahorita también vamos a ver un diagrama de cuáles son esos servicios públicos, esos servicios privados, cómo yo los separo dentro de la nube y cómo pueden acceder estas personas y cómo puedo yo generar estas políticas sobre qué acceden y qué no acceden dentro del cloud. ¿Cómo pueden o qué maneras diferentes tienen estas personas de autenticarse dentro de la nube? Nosotros, en específicamente, básicamente casi todas las otras proveedores de nube lo manejan muy similar, muy parecido. Tal vez van a encontrar una más, una menos, pero casi todas van a ser muy similares. Entonces, ¿qué son? Pues solamente un password, un username. También hay otras que se pueden, no sé si ustedes conocen o han visto, inclusive tal vez haciendo algunos desarrollos de software, se han dado cuenta que yo puedo desplegar unas public key sobre algunos software que están destinados digamos, solamente exclusivamente para generar estas llaves de encriptación o estas claves de encriptación. Ustedes literalmente buscan así cómo generar una public key o una private key y sobre esto buscan en Google y les va a arrojar algunos con los cuales ustedes ya lo van a hacer dinámicamente, les va a arrojar una clave única para que ustedes puedan entrar a su compartimiento dentro del cloud y sobre esta generar ya una llave para poder ingresar a sus sistemas. Luego también tenemos otra opción que son tokens de autenticación, pero bueno, eso ya va más asociado a cómo pueden ingresar a nuestra nube. Pero pues es importante que sepan cuáles se manejan. Puse estas tres que son básicamente las que se manejan en diferentes proveedores de cloud, pero pues cualquier cosa con mucho gusto lo podemos ver por aparte. Ahí yo les dejé todas mis redes sociales para que puedan buscarme. En cuanto a, hablando ya, les comenté anteriormente que les iba a mostrar cómo se veía la seguridad o cómo estábamos divididos dentro del cloud, porque sé que aquí hay muchos desarrolladores que manejan aún muy localmente, aún muy on-premise, y tienen esa curiosidad de, bueno, ¿cómo lo hago en la nube? ¿Cómo desarrollo yo en la nube? ¿Y cómo tengo esa seguridad en cloud? Aquí tenemos una diapositiva, puede ser un poco compleja, pero si se dan cuenta es bastante fácil, se las explico rápidamente. Entonces tenemos el data center, donde inclusive también está la opción, porque ustedes también recuerden que no tienen que llevar todo al cloud, sino también pueden hacerlo de una manera híbrida o también pueden tener inclusive diferentes nubes, ¿no? También no solamente pueden ligarse a solamente un cloud o un proveedor de cloud, sino también pueden tener diferentes clouds y conectarse. ¿Cómo se configura? Pues efectivamente hay partes o digamos que dentro de cuando ustedes crean esa región, que la región es donde va a estar alojado su data center, ustedes crean una VCN, un compartimiento y sobre ese compartimiento empiezan a desplegar todo lo que se va a conectar a una internet pública y todo lo que se va a conectar internamente dentro del mismo data center. Generalmente, ¿qué es eso que se conecta internamente? Pues nuestros sistemas, ¿sí? Que son la base de datos, que es lo que les comentaba al inicio, el corazón de la información, lo que deberíamos siempre proteger y tener cuidado con cómo está esa base de datos. Ya luego tenemos un gateway
que el gateway básicamente es una entrada, es una puerta. Hay diferentes formas o diferentes formatos de gateway, ¿sí? Está el Internet, que básicamente es para toda la conectividad de Internet, lo que entra y lo que sale. Generalmente en este gateway está conectado a lo público, ¿sí? Que es lo que yo puedo exponer sobre los usuarios que consultan mis aplicaciones, no solamente los usuarios internos, sino los usuarios externos. ¿Qué tengo yo o qué me ayuda a conectarme con esta, tal vez si esos usuarios, algunos de esos usuarios necesitan conectarse ya con mis servicios privados, que en mi compartimiento privado, lo que hago aquí es generar o tener una NAT gateway, ¿no? Que esto lo que me ayuda a hacer es a conectarme o a interactuar con lo público y lo que yo tengo guardado ahí privado, generando aún así más seguridad, ¿sí? Entonces, ya luego de esto igual, yo tengo mis políticas de seguridad, mis grupos de seguridad, mis famosas listas de seguridad, que esto lo que hace es ayudarme a generar un tráfico mucho más óptimo y más seguro dentro de mi misma nube, ¿sí? Dentro de mi misma región, dentro del compartimiento que yo creé para desplegar toda mi infraestructura y todos mis sistemas en el cloud. Aquí ya entramos a hablar de algo que sé que también no solamente está digamos que en el cloud, sino también en on-premise, que es famosos firewall, ¿sí? Aquí traemos o vemos una arquitectura en este slide muy enfocada al cloud, pero sé que también hay firewalls enfocados a todo lo que es el on-premise o los data centers on-premise, ¿sí? Este Web Application Firewall, que en sus siglas ya es el WAF, que es el que vemos aquí en la mitad de la presentación, básicamente es el firewall que me ayuda o es un complemento al lado del servidor y me genera un filtro aplicado al conjunto de lo que se conecta a Internet, ¿sí? De todas las direcciones HTTP que se conectan a Internet y que, como les comentaba yo, son las que más están expuestas a que sufran un ciberataque, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que se conecta al exterior, ¿sí? Yo puedo controlar o si yo estoy generando, desarrollando una aplicación, puedo controlar lo que está dentro, ¿sí? Lo que yo como desarrollador estoy interactuando, lo que sé que las personas que se conectan a mis sistemas están haciendo, pero definitivamente no puedo controlar lo que pasa en el momento en que yo publico mi aplicación, en el momento en que yo publico mi software. ¿Qué pasa cuando ya empiezo o que diferentes personas empiezan a tener acceso a esa información? Entonces, este tipo de firewall lo que hace justamente es generar ese primer stopper a la hora de que yo o de que sale, porque de que salga información, obviamente, pues si va a salir de mi cloud, pues va a salir buena información, pero de lo que entra, ¿sí? De todo ese filtro de lo que va a entrar a mi BCN, a mi compartimiento, a lo que yo cree dentro del cloud. Entonces, lo que él va a generar o va a hacer es un filtro y este filtro con unas reglas que yo voy creando, preconstruyendo, ya va a generar un stopper y va a decir, bueno, esto no puede entrar, ¿sí? Lo va a detener automáticamente o me va a decir, sí, sí puede entrar. ¿Cómo se hace esto? Como les comentaba, de acuerdo a una security list, un group list que se va ejecutando, que se va haciendo en conjunto y se va generando o se van teniendo en cuenta dentro de este firewall. Aquí ya vemos cómo, o bueno, digamos que dentro de las regiones, les comentaba que pues todos los proveedores en cloud estamos distribuidos a nivel mundial, no solamente en territorios tal vez locales, sino a nivel mundial, donde ustedes pueden tener sus data centers, inclusive sus regiones en cualquier parte del mundo, no solamente en su país local, sino en alguno de esos otros países que ven. Y aquí vemos pues algunos de los cuales cuentan con estos firewalls donde ustedes pueden tener pues mucha mayor seguridad. Dentro de las zonas de máxima seguridad, aquí también vemos una arquitectura muy similar a la que les mostré anteriormente.
aquí básicamente es cuando no se tienen estos dispositivos, cómo pueden entrar a vulnerar fácilmente nuestros sistemas si no tenemos todo lo que les comenté, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí en esta imagen no hay un WAF o no hay un firewall que me impide generar ese stopper. No tengo nada de seguridad en mi base de datos, ni encriptación, ni nada. No tengo encriptado mi object storage, que mi object storage es donde yo alojo toda mi información, todos mis objetos o todos los backups de información que tengo. No tengo absolutamente nada de seguridad en este cloud, entonces seguramente pues este compartimiento en algún momento va a ser hackeado y vulnerado sin problema. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya voy a pasar al segundo punto de responder y recuperar. ¿Qué pasa si resulta que lograron invadir, por alguna razón entraron a mis sistemas y me hackearon, ¿sí? Me robaron, fui vulnerada y ya me robaron toda la información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a recuperar información y cómo puedo responder? Antes de esto, pues es importante cómo yo puedo estar protegido y cuáles, no sé si recuerdan que al inicio de la charla comencé contándoles un caso donde uno de los tantos clientes fueron vulnerados y fueron hackeados y dentro de estos clientes, pues literalmente duraron casi una semana sin poder entrar a sus sistemas, mientras pagaron a la persona que les hackeó, porque al final les tocó pagar a la persona para que les devolviera la información. Cuando pagaron les devolvieron un porcentaje mínimo de información, o sea, casi que menos del 50%. El resto de la fue pérdida, no lograron recuperar. Todos los sistemas contables se les perdieron, bueno, todo lo que les comenté. Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes están dispuestos, cuánta información están dispuestos a perder en un hackeo? ¿Sí? Esa es una pregunta que efectivamente se tiene que hacer el negocio, se tienen que hacer los desarrolladores y se tiene que hacer todo el mundo que está en una empresa y que saben que están empezando y que no tienen seguridad, ¿sí? Hay un sitio alterno porque también aquí ya empezamos a hablar de información importante que es el DRP o la recuperación de desastres, porque también puede pasar que no fue vulnerada, pero resulta que mi data center, donde yo tenía toda la información guardada y alojada, pasó un terremoto y se dañó absolutamente todo, todo se dañó. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa si eso llega a suceder? ¿Sí? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, ha pasado, lo hemos visto, que son desastres naturales que efectivamente pues no podemos controlar. También errores humanos. Me pasó en una empresa también que estaban todos conectados y la persona por curiosidad desconectó el data center. Obviamente una persona que no sabía tecnología desconectó donde estaban guardados los servidores, desconectó el cablecito y se quedaron sin, no sabía todo el mundo qué pasó, qué había pasado. Duraron más de 5 horas encontrando, bueno, viendo qué era lo que había pasado mientras llegaba la persona, mientras se arreglaba y bueno, ¿qué pasa en ese tiempo? También son errores humanos, ¿sí? Un incendio, no sé, puede pasar la señora del aseo que estaba trapeando y desconectó algún cable, ¿sí? Pueden pasar tantas cosas que están por fuera de nosotros y de los cuales tenemos que prever, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese tiempo de respuesta en el que yo estoy dispuesto a responder a mi cliente? ¿Sí? ¿Cuánto puedo estar o qué tiempo puedo estar yo fuera, offline? ¿Y cuánto es el tiempo de transacciones perdidas durante ese tiempo? ¿Sí? Cuando hablamos de transacciones perdidas durante ese tiempo, no sé, yo me caí o mi sistema se cayó a las 6, 7 de la mañana, ¿sí? Estuve desconectada o pude recuperarme rápidamente, digamos que no fue tan grave, me recuperé a las 10 de la mañana, pero durante las 7 y las 10 muchos clientes entraron a mis sistemas, hicieron un montón de transacciones, entonces cuando yo me recuperé, ¿cómo le respondo ya a esos clientes? ¿No? He escuchado también, bueno, yo tengo bastantes historias de muchos clientes donde me pasó también en un banco muy importante aquí en Colombia, donde resulta que estaban haciendo una migración y se desconectaron, ¿sí? Mientras hacían esa migración y se subían y se bajaban, resulta que una
y esto fue contado vida real, una compañera compró unos tiquetes y resulta que mientras estaban en esa caída y en esa subida del nuevo sistema, la transacción nunca entró. O sea, obviamente se hizo la compra porque todo fluyó, se hizo la compra, pero nunca se registró la compra. Y esa compra ella hizo unos tiquetes de hace mucho tiempo y a día de hoy que nunca le curaron esa compra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso nos pasa a nosotros? ¿Sí? ¿Qué pasa si durante ese tiempo de caída yo o alguno de mis clientes hizo alguna compra y yo no pude darle seguimiento, no pude saber qué pasó y son transacciones perdidas, ¿sí? Esto ya en términos técnicos, pues ya llamamos el RPO o el RTO, que es cuál es ese tiempo de respuesta y cuál es ese tiempo objetivo, ¿listo? Entonces, como les comentaba, pues tenemos diferentes escenarios. Está el escenario on-premise, de región a región. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de cómo yo puedo recuperarme de tal vez de esos hackeos o recuperarme de esas caídas de sistemas. Siempre hay una opción. Entonces, ¿cuál es la opción? El plan B, tener un DRP, ¿sí? Tener un lugar alterno, un sitio alterno. Digamos, si en este caso de todos los clientes que les comenté que fueron hackeados, vulnerados, que perdieron información, si ellos en ese momento tuvieran o hubieran tenido un data center o un lugar donde tuvieran la información, el backup de la información o tuvieran un sitio alterno donde se pudieran recuperar, seguramente habrían dicho, ¿saben qué? Usted entró aquí a esta información, pero resulta que yo en otra región, en otro lugar, tengo la misma información, no pasa nada, me recupero en 50 segundos, ¿sí? En un minuto, o sea, en el tiempo que ustedes hayan o que subestimen implementar ya cuando se haga esta implementación, pero básicamente va a ser rápida, ¿sí? Porque se tiene una región alterna, la información en la que ustedes pueden automáticamente recuperarse, ¿listo? Aquí otra vez les vuelvo a mostrar cómo están desplegadas esas regiones o en diferentes, o en qué nubes están esas diferentes sitios o regiones donde ustedes pueden desplegar esa información para que no todo lo tengan en el mismo lugar. Porque como les comentaba, puede pasar un desastre, ¿sí? En su país. Entonces, si todo lo tenemos en el mismo país, puede pasar que ninguno de los dos sitios alternos se vayan a recuperar, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable tener un sitio o una región en un lado y otra región en el otro. Aquí lo mismo, pero ya un poco una arquitectura más cloud de cómo está activo pasivo, active standby, ¿no? Siempre es recomendable tener un standby, un sitio de recuperación. Aquí ya tenemos una arquitectura un poco más densa de cómo puedo tener ese sitio de standby, pero es lo mismo de explicar, ¿sí? Si se dan cuenta, es una réplica casi que exacta de lo que yo tengo en mi sitio principal a mi sitio secundario, donde automáticamente, en este caso, el DataGuard y otros sistemas y otros software son los que se encargan de hacer esa recuperación automática. ¿Listo? Creo que ya casi se nos va acabando el tiempo, entonces la idea, pues, ¿cuál es? Enfocarnos en que la seguridad definitivamente es una de las cosas pues más importantes en las que nosotros tenemos que tener prioridad. Ya sabemos de dónde viene la ciberseguridad, cómo empiezan a surgir pues o cómo surge la ciberseguridad, que es a partir de los ciberataques, de todos los tipos de ciberataques que podemos tener. Entonces siempre es importante pues automatizar la seguridad para reducir la complejidad y evitar no solamente los errores que pueden llegar a ser humanos, sino también los que pueden ser externos, ¿sí? Tener una continuidad, porque pasa muchas veces que compramos y decimos, bueno, escucharon la charla hoy de Lucía de Oracle y dijeron, bueno, vamos a ir a comprar todo lo de seguridad y nos vamos a enfocar en seguridad este año y resulta que nos enfocamos un año y el siguiente año dejamos perder todo, ¿no? Entonces, es tener una continuidad sobre
todo ese plan que se ha hecho, ese camino en ese slide que les mostré de todo el camino de identificar riesgos, de generar auditorías, de tener un plan seguro sobre todo lo que se está ejecutando. Entonces, tener una continuidad, ser consistentes con esos planes que se están haciendo asociados a la seguridad de la información. Y un diseño claro, ¿sí? Porque también pues ya estamos aquí haciendo un resumen, también les dije que a veces compramos y compramos muchas cosas, pero no hay un plan o no hay una claridad de lo que se está haciendo, lo que se está ejecutando, sobre todo a la hora de hablar de seguridad, ¿sí? Porque hay muchísimas herramientas, cada vez en el mercado hay más, entonces aquí es importante tener un plan seguro. Y ya los dejo con este slide donde podemos tener o ya tener un último check y poder hacer ese check de ver si ya tengo cada uno de esos ítems, si todo lo que está en este círculo efectivamente está seguro y y si ya lo tenemos. Entonces, pues bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias.